Pero antes de esto me gustaría darles un poco de antecedentes o mucho de antecedentes con relación a de dónde surge esta iniciativa, este ciclo de conferencias y cuál es la lógica que está persiguiendo. Como pudieron darse cuenta en la invitación que les hicimos llegar, a la cual muy amablemente ustedes accedieron y que se han sumado, es una iniciativa que surge desde cuatro diferentes organizaciones. Por un lado, la Universidad de Monterrey, que a través del Centro de Estudios sobre el Bienestar tiene un programa, un proyecto que tiene que ver con el fomento de empleabilidad juvenil en polígonos de rezago social. Alianza Neo, que también trabaja justamente por el empleo de millones de jóvenes a nivel nacional, específicamente también en Nuevo León y el área en Monterrey y área metropolitana. El Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Refugiados, que hace también un trabajo relacionado con la empleabilidad de jóvenes. Y finalmente Nacional Monte de Piedad, que también es una organización que desde hace 3 o 4 años, me parece, ha estado impulsando el trabajo digno en todos los niveles que se puedan estar imaginando. Y justamente a raíz de una plática que tuvimos entre Alianza Neo, ACNUR y la Universidad de Monterrey, fue que empezamos a darnos cuenta del reto al que nos estábamos enfrentando justamente a raíz de la pandemia y de la situación que nos estamos enfrentando, ¿no? Y entonces parte de las reflexiones que nosotros hacíamos o que nos preguntábamos era, bueno, ante esta nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar, o la realidad que ya estamos enfrentándonos, más allá de que sea nueva o no, obviamente es nueva, pero la intención es que va a haber muchos elementos que se van a estar quedando y que algo que parecía una cuarentena, lo platicábamos ahorita con la doctora Patricia Núñez, ya no es una cuarentena, ya llevamos 6 meses justamente en esta situación y el pronóstico es que se va a mantener. Empezamos a cuestionarnos y empezamos a preguntarnos cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar en términos de empleabilidad y cuáles son los retos a los que se van a estar enfrentando las empresas justamente al momento de iniciar esta reactivación económica que poco a poco desde la parte federal, desde la parte de estrategias de los gobiernos federales, estatales y municipales, y también desde las propias empresas hemos estado impulsando o se ha iniciado, y cuáles son estos retos y qué es lo que pueden estar haciendo justamente estas empresas y estas organizaciones como para favorecer la empleabilidad de jóvenes que especialmente en aquellos que te presentan alguna situación de vulnerabilidad que puede ser bastante diversa, desde una vulnerabilidad económica hasta una vulnerabilidad por algún tipo de estigma por el que pueden estar pasando, discriminación por su condición étnica, raza, dónde viven, etcétera. Y entonces, en ese sentido fue que decidimos hacer este ciclo de 4 conferencias o 4 webinars, digamos, para que pudiéramos estar discutiendo, presentárselo a empresas y organizaciones y que se vayan sumando cada vez más organizaciones en este movimiento que busca generar mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales a todos los jóvenes, no solamente de Nuevo León, sino de todo el país. Y cuando estábamos justamente diseñando esta cuestión, dijimos, bueno, ¿qué mejor persona para iniciar justamente con todo este ciclo que el doctor Rogelio Martínez, que justamente es alguien, número uno, que tiene mucha experiencia en el tema de recursos humanos, y número dos, es alguien muy querido por parte de la Universidad de Monterrey. Y bueno, al invitarlo, agradecemos que haya aceptado. Y antes de dar inicio a su presentación, me voy a permitir leer una muy breve semblanza del doctor. Sabemos que es breve en el sentido de que tiene muchísimos más logros y muchísimas más cosas de las que podíamos decir aquí. Entonces, el doctor Rogelio Martínez es ingeniero mecánico administrador y máster en administración por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es máster en ciencias y doctor en cambio organizacional por la Universidad de Pepperdine. Cuenta con múltiples certificaciones como es la teoría de restricciones, modelaje organizacional, gestal, enfoques de complejidad, empleados familiares, liderazgo, coaching sistémico. Además es profesor certificado por la Universidad de Harvard en contenidos de aprendizaje centrado en el participante y por el MIT en liderazgo y cultura organizacional. Ha sido profesor core faculty en el doctorado en cambio organizacional de la Universidad de Pepperdine, en el doctorado en management en Colorado Technical University, así como del Global MBA de la Universidad de Thunderbird, Global MBA de University of South Carolina y de Legade.
profesor de la Maestría en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Monterrey y actualmente también funge como profesor del Global MBA del Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, adscrito a la Universidad Complutense de esta misma ciudad, y la Bolsa de Valores de España y profesor del Global MBA de la Universidad de Shanghái en China. A lo largo de su vida ha recibido diferentes reconocimientos, como ser un estudiante distinguido del doctorado en la Universidad de Pepperdine, excelencia académica por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, alumno distinguido FIME, Proteo Award, entre otros. Es miembro de algunas asociaciones profesionales como la Academy of Management, OD Network, Gestalt Institute of Cleveland, Human System Development, Gestalt International Studies Center, Polarity Management, Center for Creative Leadership, Oxford Leadership Academy, entre otras varias. Más de 35 años de experiencia en consultoría nacional e internacional, en organizaciones públicas, privadas y educativas, y ha trabajado en proyectos de consultoría, investigación y educación en más de 40 países, en cerca de 20 tipos de industrias. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de cederle la palabra, les voy a explicar un poco cómo va a estar la dinámica. Bueno, el doctor va a hacer su presentación y ya hay una parte que pueden ver ahí que dice Q&A en su Zoom. Entonces ahí pueden hacer todas las diferentes preguntas que puedan ir surgiendo a lo largo de la conferencia o de la plática del doctor y posteriormente se las iremos pasando con mucho gusto para que las pueda ir contestando conforme vayamos avanzando. Y si tienen alguna duda sobre logística posterior, bueno, con gusto la podemos ir resolviendo. Sin más preámbulo, Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos y pues damos oficialmente iniciado este ciclo de conferencias, la nueva normalidad y la reactivación económica a la que nos estamos enfrentando. Muchas gracias por la oportunidad pues, de compartir algunas de estas reflexiones con todos ustedes. Cuando me invitaron a poder reflexionar sobre este tema de formando comunidad y específicamente, bueno, ese fue el nombre que le quisimos dar a un fenómeno muy particular que tiene que ver cómo involucramos a los jóvenes en esta reactivación de la economía. Y hablando, digamos, en el amplio sentido de la palabra, me hizo pensar, y ahorita reflexionábamos previo a esta presentación, cómo los jóvenes egresados de las universidades, con título profesional, con estadías en el extranjero, etcétera, pues probablemente no van a tener muchos problemas en poder incorporarse en la economía. La gran preocupación, y es el tema que yo quisiera estar abordando ahorita, tiene que ver con los jóvenes con mayor nivel de vulnerabilidad. Es decir, aquellos jóvenes que no tienen un bagaje, un background, digamos, muy fuerte, incluso algunos que han podido quizás hasta tener antecedentes penales o de otro tipo y que típicamente tienden a ser rechazados, pues en muchas de las organizaciones en las que participamos, ¿no? Entonces, la reflexión del día de hoy va a tener que ver con, me gustaría poderla centrar en dos aspectos. La primera es, como personas, el reflexionar en cuáles son nuestros sesgos personales que nos llevan a discriminar y por tanto en ese proceso discriminativo pues excluir a algunas de las personas, en este caso los jóvenes. Y segundo, una reflexión acerca de las organizaciones, de las empresas, pues, de lo que pueden o no hacer o podrían o no estar haciendo para efectos de ser mucho más incluyentes, en este caso de los jóvenes estamos hablando, ¿no? Recuerdo hace muchísimos años en una especie de experimento que estuvimos haciendo en una organización que planteaba yo la posibilidad de que pudiéramos contratar a unos jóvenes que tenían antecedentes penales. Y bueno, no pude ni siquiera dar una explicación, pues en el primer, no pude ni siquiera ir más allá de haberlo planteado cuando, pues ya se pueden imaginar, me llegaron todo tipo de críticas y demás, de que eso es imposible, bla, bla, bla. Hoy recordando eso, me trajo muchos recuerdos, de hecho, la preparación de esta plática alrededor de todo eso, y me gustaría hacer referencia justamente a tres fuentes, digamos, en el pasado. Pero es una invitación, pues, a reflexionar, más que cuestionar, más yo les diría, vale la pena darle la oportunidad de reflexionar a nivel personal y de reflexionar, por supuesto, a nivel organizacional, ¿no?
Entonces, los tres antecedentes que vienen a mi mente, primero es, hace muchísimos años, cuando estaba terminando mi carrera, hice una tesis sobre desarrollo organizacional, imagínense ustedes, ya por el 73, una cosa por el estilo. Entré en contacto con un libro, que es que se llama La empresa que debemos hacer. Y no me acuerdo si la promovía la Unión Social de Empresarios Mexicanos o alguien así, pero es de un industrial colombiano, pues, que habla justamente sobre la responsabilidad social del empresario. Ahora, ahorita hablar de responsabilidad social, pues es algo más o menos común, pero hablar en el 73 a mí me hizo mucho reflexionar sobre cuál era el rol verdaderamente de las organizaciones, particularmente cuando los jóvenes, nosotros, pues pasamos más de 8 horas en las empresas. Y si estamos gran parte de nuestra vida en las organizaciones, probablemente ese rol de las organizaciones debería de cambiar a ser organizaciones formadoras de hombres, formadoras de ciudadanos, y no solamente tener empleados o trabajadores, ¿no? Entonces, de ahí que fue la primera cosa que vino a mi mente. La segunda, más o menos en aquella época, pero un poquitito después, me hizo recordar, digo, todos sabemos de los grandes empresarios de Monterrey, como don Eugenio Garzazada, etcétera, pero quisiera yo hacer referencia ahorita a un personaje que me parece que no le hemos dado toda la presencia, o por lo menos yo no se lo había dado en ningún foro hasta hoy, que es a un señor que se llama don Andrés Marcelo Sada. Y don Andrés fue presidente, si ustedes recordaron mucho, de CITSA, una empresa que cuando él estuvo presidiendo, pues estuvo años luz adelante de cualquier otra empresa en prácticas de recursos humanos, de DOI y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo y quedé muy impactado en aquellos años, a fines de los 70s, a los 80s, que don Andrés, además de publicar el informe anual de accionistas, el reporte financiero, había un anexo que se llamaba Balance Social, y donde estaba publicando cuál era el impacto que tenían las empresas en el desarrollo de las personas, de la sociedad, etcétera, en estar apoyando programas en contra de la contaminación y todo esto, ¿no? Y se me quedó muy grabado porque ahorita hablar de esto también es algo relativamente común, pero cuando lo hablamos hace 45 años, pues me parece que fue uno de los grandes pioneros en esta materia, ¿no? Y la tercera referencia que quisiera hacer, mucho más nueva, es a este filósofo que me parece, en la literatura lo van a encontrar más bien como Han, quizá porque su nombre no es tan fácilmente pronunciable. Es de Seúl, de Corea del Sur, es ingeniero y después estudia su doctorado pues en filosofía y ha publicado 3 libritos que estuve leyendo por ahí. Y una de las citas me dejó muy centrado pues en esta misma línea de pensamiento, que dice: el hombre contemporáneo ya no sufre de ataques virales procedentes del exterior, se corroe a sí mismo entregado a la búsqueda del éxito. Un recorrido narcisista hacia la nada que lo agota y lo aboca a la depresión. Es la consecuencia insana de rechazar la existencia del otro, de no asumir que el otro es la raíz de todas nuestras esperanzas. Más aún, solo el otro da pie al eros y es precisamente el eros el que genera el conocimiento. Cuando leí esta cita, pues, de este filósofo, me hizo, pues, como estar centrando y reflexionando otra vez en la responsabilidad que tenemos de voltear a ver a los que nos rodean y a todos ellos, ¿no? Entonces, para abrir boca con esto, me gustaría arrancar con el primer cuadro teórico que tiene que ver con este dibujo. En sesiones anteriores hemos hablado mucho sobre el enfoque de teoría de sistemas y ahora no voy a hacer mucha referencia a eso, pero simplemente mencionar que, por ejemplo, aquí, déjenme ver, esto que tenemos aquí, esta O, este círculo, es la organización. Esto que tenemos acá es el entorno. Y se han publicado cantidad de libros que hablan de una cosa o de la otra. De lo que no se ha publicado mucho, de lo que no se habla suficientemente, es de esta raya roja que está aquí. Y esta raya es lo que se llama frontera o límite. Y es justamente esa frontera o límite lo que nos permite, por un lado, diferenciar y por otro lado, integrar.
El límite es lo que nos permite generar identidad, pero también nos permite excluir. Entonces, dependiendo de dónde pongamos el límite, es el grado de inclusión o exclusión que estamos haciendo. Y esos límites, como lo podemos ver, van a ser de diferentes categorías. Ahora, cuando el límite lo establecemos de manera consciente, o sea, conscientemente tiendo a rechazar a alguien por la razón que sea, bueno, pues asumo las consecuencias de lo que estoy haciendo. El gran problema es cuando lo hacemos inconscientemente, cuando reaccionamos en automático, como lo voy a estar mencionando a lo largo de la presentación, de manera inconsciente, porque entonces nos estamos privando de oportunidades que pueden ser positivas o negativas, espero que muy positivas, de conocer, digamos, a otros seres humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, si ustedes lo ven como empresa o como persona, es lo mismo. El entorno demanda ciertas cosas de la organización o el entorno demanda ciertas cosas de la persona. Y la persona tiene que ser o la empresa tiene que ser capaz de reaccionar o de responder a las necesidades del entorno. Así, por ejemplo, se ve muy fácil en una empresa. Tienes que saber entender, captar perfectamente las necesidades de los clientes o incluso ir más allá y responder en consecuencia. Ese es el nombre del juego, lo contrario quedas obsoleto. Pero también como personas, cuando estás, por ejemplo, con un niño, con un bebé, con un bebecito, pues el lenguaje y tu conducta y todo es jugar con ese niño, de lo contrario es totalmente inaceptable, pues el estar utilizando un lenguaje que no corresponde a todo eso, ¿no? Entonces, esta formulita de poder responder a las necesidades del entorno a través de las características de la frontera es lo que nos permite, y ahí es donde yo quisiera enfocar mi atención de toda la presentación, en dónde estamos estableciendo esa frontera, a quién estoy incluyendo o excluyendo y por qué razón, y cuáles son además los sesgos inconscientes que me están llevando a poder establecer la frontera, ¿no? Y en este sentido, podemos ver cómo estas límites o estas fronteras, boundary le llaman en Estados Unidos, pueden ser físicas. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en nosotros como personas, la frontera más evidente que tenemos física es nuestra piel. La piel es la que nos permite hacer contacto con el entorno. Y la piel es la que nos permite generar identidad. Gracias a lo que está dentro de la piel, pues nos da un sentido de identidad. Y lo que está fuera de la piel está excluido. Pero también tenemos algunas fronteras psicológicas o cognitivas que nos permiten integrarnos o integrarnos con ciertas personas y rechazar a otros. Y también está desde el punto de vista espiritual. Bien, estas tres que estoy poniendo por aquí pueden ser permeables o pueden ser impermeables. En el sentido, entonces vean ustedes una frontera que tiende a ser muy impermeable sería el equivalente a que pues no me interesa qué es lo que el organismo requiera, no escucho a los clientes, no soy sensible a las necesidades de la comunidad y pues por lo tanto no reacciono, pues evidentemente nos va a llevar a un problema. Es como si la piel nuestra fuese totalmente impermeable, sería incapaz de que entre o salga oxígeno, no hay un intercambio con el entorno y finalmente moriríamos. Ahora, si fuera totalmente permeable, también moriríamos, porque entonces seríamos parte del aire y no tendríamos identidad. Y paradójicamente se necesitan las fronteras para todo, incluso hasta para poder hacer contacto. Fíjense cómo estas manos, si se mueven así, no hay contacto. Para hacer contacto tiene que haber un límite, tiene que haber una frontera. Entonces, no es el planteamiento no es si hay límites o no, sino dónde están esos límites y qué tanto los puedo mover dentro de la impermeabilidad pues, que estos puedan estar presentando. Entonces, este es uno de los principios interesantes pues, que se plantean en teoría de sistemas. Y ya lo último que voy a mencionar de todo esto tiene que ver con algo que hemos tocado otras ocasiones, que tiene que ver con las polaridades, las paradojas o los dilemas. En este sentido, vemos uno de ellos, que es el capitalismo liberal, que es el que ha estado reinando por muchísimos años, afortunadamente, porque ha generado mucho progreso y mucho bienestar en la sociedad. Y tenemos, por el otro lado, aspectos, le estoy poniendo desde el punto de vista como aspectos sociales. Bueno, pues en algunas cosas positivas del capitalismo, tiene que ver con que genera una energía de independencia,
establece pues mucho como el centro de control al individuo y está propiciando mucho lo que es la parte del bienestar. Pero llevado a un extremo, el capitalismo liberal también nos lleva a ser altamente competitivos, al grado de que quizá ya no nos preocupemos mucho por los demás, a tener una insensibilidad social quizá muy fuerte, donde lo único que importa soy yo, y probablemente a un materialismo que nos lleva a no tener límite con todo esto, ¿no? Entonces tiene sus aspectos positivos y tiene sus limitaciones, como todo en el mundo, por eso estamos llamando polaridad. Desde el punto de vista social sucede lo mismo. Algunas partes positivas, digamos, es el sentido de colaboración, el sentido de comunidad, el bien ser más que el bienestar. Y claro que llevado esto a un extremo también, pues, y que son las quejas, digamos, de los que están del lado izquierdo, serían que esto genera dependencia, holgazanería y una carga social para el Estado, quizá. Bueno, aquí estamos viendo la fotografía completa de lo que es la empresa del lado izquierdo, digamos, y su orientación social del lado derecho. Esto sería tener lo peor de los dos mundos. Tener organizaciones competitivas, insensibles, materiales, que además generen dependencia, holgazanería y carga social. Terrible. Lo que tendríamos que estar buscando sería, evidentemente, lo contrario. ¿Cómo podemos generar organizaciones y sociedades que integren y que permitan generar independencia, trabajo individual, bienestar, pero al mismo tiempo estar generando colaboración, sentido de comunidad y bien ser? Y si ustedes observan aquí este fenómeno, miren, vean aquí hay estas pequeñas pancitas, ¿no? Lo pudimos haber puesto todo arriba, pero no se puede. Siempre en este loop infinito va a haber pedacitos chicos o grandes acá. En este caso, esos dos son inevitables. Siempre van a existir uno que otro que sea muy competitivo y muy inestable y muy holgazán y muy todo. Pero son los menos comparado con el área que estamos viendo arriba. Y nuestra tarea debería ser cómo integramos pues lo mejor de los dos mundos. No es un either or thinking. Tiene que ver con el both and, con las dos cosas que son importantes pues en este caso. Entonces, si lo ponemos en la perspectiva social, pues vemos que tenemos un agente que se llama gobierno, y más allá de las opiniones que cada uno podamos tener acerca del gobierno y demás, la verdad de las cosas es que ahorita, producto de la pandemia y producto de lo que ustedes quieran, pues por lo menos en nuestro caso, el gobierno está bastante limitado por recursos, quizá a veces por capacidad, por lo que ustedes quieran, para poder hacer frente a muchas de las cosas que estamos necesitando. Y de ahí que entonces sean las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los organismos intermedios, los ciudadanos, etcétera, los que tenemos que empezar a mover un poco la frontera para estar supliendo algunas de las cosas que el gobierno en este momento no puede dar, no lo va a poder hacer, pues porque tiene otras prioridades, tiene otros problemas, etcétera. Y en función del movimiento de esta frontera que vayamos a hacer, pues evidentemente es aquí donde aparecen los jóvenes, ¿no? Bueno, esto es así como una introducción pues al tema, que nuevamente estamos hablando de, como les decía, vamos a ver cómo es que estamos, dónde estamos estableciendo la frontera para incluir o excluir, y qué es lo que mueve el establecimiento de esa frontera cognitiva o intelectual. Entonces, quisiera recordar que creo que hay algunos alumnos aquí de la maestría en desarrollo organizacional, quizá recordarán, hace tiempo invité, como suelo hacerlo en cada sesión, algunos empresarios que hablen así sobre experiencia, y en alguna ocasión, creo que en dos de hecho ya, invité a un empresario que admiro mucho, que se llama Javier Arteaga. Y Javier es el presidente y accionista pues de una cadena de tiendas que se llaman Merco. Quedamos muy sorprendidos los alumnos y un servidor de la presentación que Javier hizo con una gran maestría, y le preguntábamos a qué respondía y cómo era posible. Eran de ese tipo de presentaciones que tú dices, too nice to be true, ¿no? O sea, ¿de dónde viene todo esto?
Y Javier nos expuso algo en esencia que tenía que ver con lo que se llama el capitalismo consciente. Ahora déjame hacer un paréntesis. Capitalismo consciente no tiene que ver con esas cosas que ahorita andan también otras lecturas similares, aunque se pueden relacionar, pues de hecho se relacionan, pero por ejemplo ya ven que Freddy Kaufman sacó un libro sobre líder consciente y todo, no está necesariamente relacionado, aunque por supuesto hay mucha conectividad. Esto responde a un movimiento de decir, no puede seguir siendo el capitalismo como lo era hasta ahorita. No puede estar generando tantas diferencias, haber muy pocos ricos y muchísimos pobres y quedarnos nada más ahí en donde la frontera se ha establecido. Tenemos que estarlo moviendo. Y en esencia lo que el capitalismo consciente establece, bueno, algunos de los autores más conocidos pues en este campo, uno pues profesor y el otro fue el presidente ¿cómo se me fue? Se me fue el nombre de esta compañía de Whole Foods, pues en Estados Unidos, una tienda de supermercados que ya la compró Amazon y que tenía, espero que todavía, una filosofía muy interesante. Y básicamente habla de 4 planteamientos. Cuando hablamos de capitalismo consciente tiene que ver con propósito superior, liderazgo de servicio, cultura positiva y la integración de los intereses de los stakeholders. Y aquí es donde viene pues el cambio importante. Entonces simplemente para ponerlo un poquito en contexto y hacer una definición así muy rápida, diríamos, bueno, los pilares, estamos hablando de propósito, pues el propósito de estas compañías no es solamente ganar dinero. Tiene que tener un propósito más allá que esto, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de líder al servicio de los demás y no el equipo o los demás al servicio del líder. Esa visión trasnochada de principios del siglo pasado está cambiando pues de una manera radical. Y tercero, cuando hablamos de culturas conscientes, estamos hablando de culturas vigorosas, orientadas a las personas, que la gente esté en las empresas porque quieren estar y no porque no tengan otro lugar donde trabajar, pues, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de los stakeholders, estamos hablando de cómo integramos a toda la cadena de valor y no solamente a lo que es una perspectiva muy limitada de que nosotros existimos para ganar dinero y punto, ¿no? Entonces, cuando se integran estos 4 propósitos, cuando se está hablando del capitalismo consciente. Esta plática no pretende ser una sesión de capitalismo consciente, sino simplemente voy a utilizar estas 4 capítulos que son los que utilicé para poder armar la presentación y voy a estar haciendo comentarios en cada una de estos apartados, ¿no? Entonces, la visión tradicional de la empresa es esta y su propósito es ganar dinero, ¿verdad? Esa es una, lo hemos visto muchas veces. Tiene que ver incluso con, particularmente cuando seas una empresa que cotizas en bolsa, pues entonces la razón por la que compras o vendes acciones tiene que ver mucho por cuánto dinero voy a ganar. Hasta ahorita no tenemos ni una bolsa tan grande ni una orientación tan fuerte para estar invirtiendo bajo otro tipo de criterios. Pero cuando hablamos de empresas conscientes, estamos hablando de generar valor para todos los grupos de interés, con una visión mucho más integral, mucho más compleja, que nos lleva a incluir a proveedores, a clientes, a accionistas, a empleados, a sindicatos, a la comunidad en la que participamos, incluso a los competidores. Y lo digo así con mucho énfasis. ¿Se acuerdan ustedes cuando la crisis de las grandes armadoras en Estados Unidos? Fue interesantísimo ver cómo Toyota decidió bajar incluso el nivel de producción de automóviles para que GM, Ford y Chrysler pudieran salir un poquito adelante, ¿no? Medio ambiente, de no estar contaminando, en fin. Y las inversionistas externos que pueda haber o los tenedores de acciones. Entonces, esto lo hace mucho más difícil, poder estar haciendo algo que satisfaga las necesidades de todas las audiencias que tenemos, pues evidentemente por eso estamos hablando que se requiere una visión mucho más sistémica que lo que sería pues una empresa tradicional. Bueno, entonces empecemos con la primera parte, la parte de propósito superior. Y en el propósito, pues en esencia tiene que ver con que las empresas tienen que tener un propósito que va mucho más allá de ganar dinero. Lo voy a hacer un poco más rápido porque veo que
El tiempo se está yendo muy rápido. Entonces, pensando pues en esto, como una referencia lejana y uno mucho más cercana. La lejana tiene que ver con Platón, cuando habla de que los grandes propósitos pues de las organizaciones están dadas en tres aspectos, lo que él llama en el bien, en la verdad y en la belleza. Eso es a lo que se refiere Platón en la orientación pues, de propósitos. Sin embargo, se ha agregado una categoría adicional que tiene que ver con lo heroico. Y lo heroico tiene que ver con aquellos líderes que están decididos a transformar el mundo o a participar en la transformación de una sociedad más justa, más igualitaria, etcétera. Una referencia mucho más cercana es este personaje que muchos de ustedes seguramente han leído, que tiene que ver con Viktor Frankl, cuando publica aquel famosísimo libro del El hombre en búsqueda de significado, que en esencia lo que nos dice es que no se puede perseguir la felicidad, sino que esta es una consecuencia de vivir una vida llena de sentido y llena de propósitos. Y no solamente esto, sino agrega pues el doctor Frankl que para poder tener propósito necesitamos o hacer una labor significativa o amar a los demás de manera incondicional o bien hallando sentido en nuestro sufrimiento. Son las tres cosas que nos planteamos con un montón de años de diferencia entre Platón, por supuesto, y Viktor Frankl de mediados del siglo pasado. Y esto nos lleva a preguntas muy interesantes, tanto a nivel personal como sería a nivel organizacional. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué existimos? ¿Por qué existe esta empresa? ¿Por qué dedico mi energía para esta organización y no para otra? ¿Por qué es necesario que existamos? A lo mejor ni siquiera lo es. ¿Qué contribución queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Pues con todo esto. ¿Nos echarían de menos si desapareciéramos? O a lo mejor hasta se sentirían felices algunos otros. ¿O por qué el mundo es mejor con nuestra presencia? O sea, son preguntas que de fondo nos llevan, más que a hacer una redacción bonita de lo que es la misión y visión y todas las cosas que se han hecho en el pasado, a realmente tratar de ir descubriendo el propósito que tenemos pues en las organizaciones. Entonces, si lo vemos a la luz de este diagrama, vemos que la parte superior del iceberg es lo que se hace, pero mucho de lo que se hace depende cómo se hace, pero en el fondo está el por qué se hace. Y este por qué es justamente lo que nos interesa, porque la gente nunca te va a seguir por lo que haces, te va a seguir más bien por la razón por la que haces las cosas. O sea, ¿cuál es el asunto de fondo? Y ese está mucho más, digamos, escondido en la realidad. Entonces, pues la estrategia en las empresas o como personas incluso no tiene mucho sentido si no satisface un propósito. Si no sabemos cuál es el propósito, entonces la estrategia puede ser cualquiera, ¿no? Y es interesante, solo para mencionar algunos casos, me puse a estar investigando en la literatura, etcétera, casos interesantes sobre propósitos y algunos pues mueven mucho más, incluso hasta emociones. No los voy a mencionar todos, son muchísimos. Mejorar el estándar de vida alrededor del mundo, diría Carly o Mary Kay, darle oportunidades ilimitadas a las mujeres, o Merck, o Nike, o Sony, que tienen pues propósitos muy interesantes, o algunas compañías como Disney, hacer feliz a la gente, o por ejemplo esta que es una de mis favoritas de Ritz Carlton, damas y caballeros sirviendo a damas y caballeros. Imagínense nada más los empleados puestos al mismo nivel conceptual de los que típicamente ponemos a los clientes, ¿no? O Tesla, que también me fascina, el propósito de Tesla es acelerar la transición del mundo hacia la energía sustentable. Y cómo incluso, dado que ese es su propósito, están abriendo sus patentes de los automóviles para que otras compañías lo puedan estar utilizando para poder cumplir más rápidamente con su propósito, ¿no? Johnson & Johnson, en fin, Southwest, que ya se ha hablado mucho de eso, BMW, Google, un propósito por demás interesante. Esta otra organización que me fascina, Rey, que es conectar de nuevo a las personas con la naturaleza, muy similar a Patagonia, que la vamos a analizar un poquito más tarde, ¿no? Sapos entregando felicidad, pues, de los zapatos originalmente y ahora pues que ya es todo un modelo de distribución. O The Corner Store,
que tiene que ver mucho con la parte de organización, pues, en las casas. Este fue el origen de Ford, abrir las autopistas a toda la humanidad. Fíjense qué propósito tan interesante, democratizar el uso del automóvil. En el tiempo ha cambiado, etcétera, pero ese fue su origen, ¿no? Un fondo de inversión que ayuda mucho a las organizaciones con resultados de largo plazo y no tanto de corto plazo, aplastando a veces a los proveedores o a los empleados o dejando de pagar ciertas prestaciones, etcétera, ¿no? O Whole Foods, como decíamos ahorita, que ya tiene pues un historial muy importante de casos de análisis. Bueno, esto en términos del primer punto que tiene que ver con el propósito. Cuando nos vamos al segundo, tiene que ver con el liderazgo de servicio. Y aquí cuando hablamos de liderazgo de servicio, pues estamos hablando de líderes que se convierten en guías de equipos que trabajan por el propósito superior de la empresa y se apoyan en valores fundamentales como la coherencia, la confianza, el respeto, etcétera. Pero es cómo ayudamos a la organización y a las personas a movernos hacia el propósito que tenemos en común. Y eso, pues, evidentemente ayuda mucho a simplificar las cosas en las organizaciones. El problema es cuando el propósito no es claro o cuando incluso estamos escondiendo el propósito por fines de cualquier otra naturaleza, ¿no? Entonces aquí, esta es una digamos, artística del yin y del yang. Estamos hablando de inclusión y de exclusión. Y vemos entonces cómo, como líderes, pues, en las organizaciones, cómo es que incluimos o que excluimos a las personas. Y ahorita quisiera hacer énfasis en exclusión. Piensen cómo le hacemos para excluir. ¿Cómo decidimos que alguien no puede trabajar en esta empresa? Porque estamos hablando de los jóvenes. Y me hizo pensar por lo menos en 20 categorías, ¿no? Uno, ustedes estarán de acuerdo conmigo que hace tiempo, no sé qué tanto haya cambiado, pero alguien que llegaba con un tatuaje ya ni te presentes, pues, porque eran personas no gratas para entrar de candidatos, o con aretes, o con cierta vestimenta, o porque está muy joven o está muy viejo, o por la clase social, o de qué código social, código postal eres, pues, ¿no? Género, antecedentes, preferencias sexuales, religión, por el poder o la posición de las personas, por el lugar de residencia, por su educación, color de piel, estatura, peso, nacionalidad, estado civil, preferencias políticas, incluso acento, si es del centro del país o es del sur o lo que sea. Entonces, como de pronto hay algún elemento que nos hace ni siquiera hurgar un poquito más, sino que en automático cuando aparece algo que está de alguna de estas y otras tantas que hay, la tendencia natural es la discriminación y no permitir que alguien pues trabaje en las organizaciones. Ahora, esto me gustaría poderlo soportar con tres aspectos conceptuales. Uno de ellos, de hace muchos años, que se llama Usted empaca sus paracaídas. Bueno, esta fue una película educativa que los que tengan suficiente edad se acordarán de ella, allá por los años 80, donde esta señora que está ahí, que es la doctora Eden Wright, ella tenía mucho miedo a las alturas y lo que trató de hacer como un proceso de crecimiento personal fue tirarse en un paracaídas, tirarse en avión, pues en un paracaídas. Y claro que le ganaba mucho el temor y demás. Y una de las cosas fundamentales que establece o que se concluyó de todo esto tiene que ver cómo los supuestos de los que partimos nos llevan al comportamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos aquí en Monterrey ahorita y de repente se mueve un candil ligeramente, pues seguramente vamos a pensar que el aire acondicionado está muy fuerte o lo que sea y por eso está moviendo. Pero fíjense cómo el mismo fenómeno, un candil se está moviendo, pero ahora en vez de Monterrey en la Ciudad de México, entonces estamos cambiando el supuesto y el comportamiento va a cambiar dramáticamente. Vamos a salir corriendo pensando que es probablemente un terremoto. Entonces, la invitación de este enfoque es que si queremos cambiar las conductas, lo que tenemos que hacer es cambiar los supuestos de lo que estamos partiendo para poder generar, pues, esta conducta. Bueno, este es un enfoque muy organizacional, por cierto. El segundo, que tiene que ver con el profesor Edgar Schein, digamos uno de los gurús en cultura organizacional, establece que en las culturas, así como las capas de la cebolla,
tiene varios niveles. El más artificial él le llama los artefactos, es lo que uno ve. Llegas y ves que el lugar está limpio, está bonito, tiene buenos colores, te tratan bien, etcétera. Son las estructuras, los procesos de comportamiento fundamental, ¿no? Lo segundo, que ya está debajo del nivel del agua, son las creencias y los valores conscientes. Y esto pues genera, por supuesto, mucho los artefactos, ¿no? Y aquí están algunos de ellos. Pero lo más importante que dice Chine es que el verdadero sentido de la cultura no se da en los artefactos ni en los valores, se da en lo que él llama los underlying assumptions, que son los supuestos inconscientes, pues. Y justamente por el hecho de ser inconscientes lo hace muy complejo. O sea, no sabemos por qué, pero tendemos a reaccionar de cierta manera y ese no saber es lo que nos lleva justamente a tener creencias y esas creencias nos lleva a tener los artefactos. O sea, las cosas no están así por casualidad, están así porque responden a un supuesto inconsciente. Y entre más lo pueda estar haciendo consciente, pues mucho más efectivo voy a ser. Entonces, esto es lo que habíamos planteado originalmente, ¿no? Y el tercer elemento, y quise nomás poner varios en uno solo para no estar aburriendo con tantas cosas, tiene que ver con algo que se conoce mucho con el efecto Pigmalión. También se le conoce como la profecía que se cumple a sí misma, o The Celestine Prophecy, como se llama, el teorema de Thomas, la teoría de roles asignados, que incluso se hizo una película que se llama El Experimento, basado en una tesis doctoral ahí de alumnos de Stanford, o bien las famosas teorías X y Y de Douglas McGregor. Todas ellas lo que tienen en común es te vas a estar comportando en función de los supuestos que te genera la información que tienes. Esto se desarrolló mucho en las aulas, por ejemplo. Entonces, cuando te dicen que son unos niños genios, pues tiendes a tratar, o te dicen que son unos niños burros y tiendes a tratarlos en consecuencia y salen más burros también. Y la única diferencia está la información que genera un supuesto en tu mente, porque estadísticamente los grupos en estos casos tendrían a ser iguales. Entonces, bueno, eso puede sonar demasiado teórico y por lo tanto me gustaría poder hacer un experimento con ustedes rápidamente para movernos de la teoría a la práctica. Voy a presentar un quiz, aquí un casito, que se llama el acertijo de la eminencia médica y ahí les va. Un padre y un hijo viajaban en coche. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo se explican esto? Voy a dejar ahí si alguien quiere hacer algunos comentarios en el chat, pues bienvenido. Siéntanse libres de poderlo hacer. Lo voy a dejar nomás unos segunditos, vean ustedes. Y seguramente va a haber de todo tipo de respuestas, de decir, bueno, entonces el primero no era el padre, entonces qué onda, etcétera, etcétera. Bueno, y es un caso muy interesante, ¿no? ¿Y cómo lo explicamos esto? Ya para no dedicarle más tiempo, pero ustedes reflexionen consigo mismos. La explicación es que la eminencia médica era su mamá. ¿Ok? Entonces, perfectamente válido. Sin embargo, tenemos supuestos tan arraigados de que una eminencia médica no puede ser una mujer, tiene que ser un hombre. Entonces, vean ustedes la implicación que tiene aún en cosas tan específicas como la que estamos planteando, pues, en este caso. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Pues miren, desde que nacemos, traemos un mindset de todo lo que aprendemos para poder sobrevivir. El problema es que eso sirve en cierto momento y en ciertas cosas hay que eliminarlo. Pero ese mindset se pasa a un sistema de pensamientos, que son creencias, paradigmas, etcétera, que nos llevan a su vez a ciertas actitudes que se convierten en ciertos comportamientos que nos generan ciertos resultados. Y esa es la esencia que tiene que ver con el ciclo de la discriminación. Entonces, quizá lo que tendríamos que estar haciendo es como cuestionar mucho de dónde estamos partiendo casi con cada cosa que estamos planteando, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la inclusión? Pues en términos generales estamos hablando cómo la inclusión es un proceso de identificar y responder
a las necesidades de todos los miembros de una comunidad, reduciendo lo más que se pueda la exclusión. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hay diferentes maneras. Gráficamente lo podríamos analizar de esta manera. La exclusión es cuando están todos los que somos iguales adentro y los que son diferentes afuera. Eso es exclusión. Luego, un segundo tema sería la segregación. Y la segregación es todos los iguales estamos adentro y juntamos a todos los diferentes afuera. Ahí está un circulito. Y luego la integración sería, pues estamos todos los iguales por acá y metemos un circulito de los que son diferentes. Y finalmente tenemos el caso de la inclusión donde estamos todos conviviendo. Por esto no siempre es fácil. Yo me acuerdo una ocasión que estaba en Suecia que tenía que ver con la parte de la inclusión de los refugiados iraquíes cuando la guerra, ¿no? Y la gente de Suecia trataba de incluirlos en la sociedad y había una integración, una orientación mucho más fuerte hacia la integración, no tanto hacia la inclusión. Entonces, pero si lo ven, es un proceso de fijación nuevamente de fronteras, en donde las estoy poniendo. Y más allá de eso, la parte inconsciente que me gustaría reflexionar es en esto. Existe en la literatura algo que se llama los sesgos inconscientes. Y estos sesgos, no los voy a mencionar, hay un montón como morales y emocionales y de todo tipo, pero que en esencia, esos sesgos nos llevan a algo que se conoce como el error fundamental de atribución. Y el error fundamental a lo que va orientado es a poder, de toda la información disponible, poder captar la información que pueda estar soportando o apoyando las creencias que yo tengo sobre un fenómeno y lo demás no. Por ejemplo, yo puedo decir, fíjate que yo tuve una tía que vivió 100 años y que fumaba y comía tortillas de harina con frijoles de puerco. Por lo tanto, esos no son factores de riesgo. Sí, bueno, la conclusión está muy peligrosa, pues, porque la base de datos, la muestra que estás utilizando para llegar a esa conclusión es muy limitada. Esos son los sesgos que nos hacen como ajustar la información para poder soportar el paradigma que tenemos de cierto tipo de fenómeno, ¿no? Bueno, entonces, hablando de líderes, yo quería en esencia comentar que hay, ya para ir cerrando este tema el segundo de los líderes, desde los líderes en el pasado y la vez pasada estuvimos en otra sesión hablando del lenguaje que viene de la milicia, cuando hablamos de estrategia, cuando hablamos de focalizar, cuando hablamos del enemigo, cuando hablamos, etcétera, etcétera, traemos una fuerte influencia, pues, de uso de poder. El de arriba tiene más poder que el de abajo, en fin. Luego nos movimos a líderes más tipo mercenarios o asesinos a sueldo. Y me refiero a esos líderes en las organizaciones que son capaces de estar manipulando el precio de la acción con tal de estar logrando sus objetivos personales. O cómo estar, por ejemplo, los que tienen algunos expatriados que vienen a dar un resultado de corto plazo y son capaces de sangrar a la organización y ellos se van con un bono muy grande, etcétera. Eso es a lo que se refiere, esa parte como sanguinaria, hasta un tercer enfoque que tiene que ver más con los líderes tipo misionero, donde lo que está trabajando tiene que ver con los propósitos, pues, fundamentales, ¿no? Y con esto, me parece que si pudiéramos hacer una síntesis del tipo de liderazgo que estamos hablando o buscando, serían la inteligencia analítica, la emocional, la sistémica, la espiritual, con tres aspectos fundamentales de centro, que tiene que ver el servicio, la integridad, el amor y el afecto. Eso sería así como las competencias del tipo de líderes que estamos hablando. Y para que dentro de mis sesgos personales trataba de minimizar esto, pues puse dos referencias, una masculina y una femenina. Uno, a don Lorenzo Tzadlige, presidente fundador de Bimbo, donde habla de cómo, pues, las empresas tienen una responsabilidad social. Es la parte social, la empresa tiene una finalidad externa que consiste en contribuir al pleno desarrollo de la sociedad en la que se encuentra y una finalidad interna que es contribuir al pleno desarrollo de los integrantes. Entonces, una empresa fraternal es una empresa con alma. O sea, no se trata de abdicar a la responsabilidad de generar dinero, sino de lo que estamos hablando es que además de generar dinero,
tienes que mover la frontera, estar viendo aspectos más de tipo social, ¿no? Bueno, este era don Lorenzo. Y la presidenta de UPS que nos dice, ahora vamos a tener que aprender a sentirnos cómodos con conversaciones incómodas. O sea, a la hora que abrimos esto, estamos generando las posibilidades de mucho pataleo y de mucho cuestionamiento y pues tendremos que estar lidiando con esta situación, ¿no? Bueno, ese es el segundo punto. Y nos faltan dos más y nos queda un poquito tiempo, así que me voy a ir mucho más rápido. El tercero tiene que ver con la parte de cultura positiva. Y esta cultura pues tiene que ver mucho con valores de confianza, transparencia, igualdad, etcétera, etcétera, que son muy diferentes a lo que hemos estado. Hablamos, por ejemplo, de culturas vigorosas. Y aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención que tenemos aquí, por ejemplo, empresas que pues tenemos aquí creación de valor social y creación de valor económico. Las dos cosas son importantes. Entonces, si nada más estuviéramos creando valor social, sería una organización de asistencia, no una SA y menos que cotiza en bolsa. Si nada más estamos en la parte de creación de valor económico, pues es una empresa tradicional. Si no tiene ninguna de las dos cosas, pues es el gobierno, son los sindicatos, son qué sé yo, ¿no? Y cuando integra las dos, estamos hablando de una empresa presocial. Ahora la pregunta es, ¿por qué presocial? Bueno, pues porque todavía hay un elemento que no está aquí incluido, que tiene que ver con la parte del dinero. ¿Qué se hace con el dinero? ¿Cómo se manejan los bonos, los dividendos? Toda la parte, pues, económica y financiera. Y estaba viendo un estudio del Institute for Policy Studies que dice que, fíjense nomás, esto me pareció a mí terriblemente grosero. El salario entre los presidentes de una empresa contra el promedio, el salario promedio de los colaboradores, en el año 80 fue de 42-1. 42-1. En el 90, 107. En el 2000, 525. En el 2010 bajó a 325 y en el 2020 va para arriba otra vez a 350, 500-1. Esto, imagínense ustedes, yo me puse a hacer números y dije, es que esto no es posible, no me lo puedo imaginar. Bueno, pues se dan muchas organizaciones, probablemente no de las que uno conozca todos los días, pero pues ahí está. Entonces, cuando se incorpora, por ejemplo, el estar reinvirtiendo utilidades, el estar como Whole Foods, diciendo la diferencia entre el sueldo del CEO y el promedio de los trabajadores no puede ser más de 19 veces, por ejemplo. Entonces, es que estamos hablando de conciencia social. Entonces, aquí, la alta creación de valor social, más la alta creación de valor económico, más el manejo financiero que estamos hablando, es lo que genera, digamos, la empresa consciente. ¿Ok? Me llama mucho la atención esta investigación. Ustedes saben que Gallup ha hecho muchas investigaciones, muchas de todo tipo, pero una conclusión a la que llegan de todas esas que me llamó mucho la atención, dice, lo que todo mundo quiere es un buen trabajo. Es el mayor descubrimiento de la empresa. Un buen trabajo, fíjense nada más. Entonces dice, y eso de trabajo tiene que ver, hay tres categorías, lo que es empleo, lo que es carrera y lo que es vocación. Entonces hay gente que trabaja por transacción, tú me pagas tanto, yo trabajo tantas horas, otros lo hacen por carrera, de ver cómo se benefician pues estando dentro de una organización, y otros lo hacen porque les gusta y lo van a seguir haciendo aunque sacaran la lotería, ¿no? Y el grado de involucración emocional pues evidentemente varía dependiendo de cómo funciona esto. Otra forma de poderlo mencionar es de un gran amigo, que si está aquí le mando un gran saludo, José Canales, que en alguna vez me lo decía, cuando tú estás trabajando tienes que buscar que lo que tú trabajas te guste, por otro lado, que te paguen por ello, y tercero, que te tomen en cuenta. Ahora ven ustedes qué interesante. Pues, ¿qué sucede cuando el trabajo te gusta y te pagan, pero no te toman en cuenta? Pues no te vas a sentir muy satisfecho. Ahora puede ser que te paguen y te tomen en cuenta, pero no te gusta. Pues probablemente tampoco. Y puede ser, bueno, la otra combinación que ya no sé cuál fue la que utilicé, pero la esencia es que necesitas de las tres combinaciones que te guste, que te paguen y que te tomen en cuenta. La otra es que te guste y que te tomen en cuenta, pero que no te paguen. Pues entonces también está complicado. Entonces, hablando de lo que dice, pues, Gallup, me parece que hace todo el sentido del mundo. Entonces, las características de las culturas conscientes,
pues digo, nada nuevo. Estamos hablando de un perfil de cosas que se han venido mencionando, pero que la gran diferencia es que eso sí lo vemos pues en las organizaciones, ¿no? Y para poder poner algunos ejemplos y que no pudiera esto quedar tan teórico, a propósito, la presentación va a estar disponible para quienes lo quieran, porque sé que voy muy rápido. Algunas empresas como Medtronic, que simplemente se movieron de 1,000 millones a 60,000 millones en valor de capitalización, además de todo el desarrollo social. O este banco de los pobres, como se le llama, ganador del Premio Nobel de la Paz por estar apoyando con microcréditos pues, a los campesinos. O POSCO, que es una compañía acerera, probablemente de las más admiradas del mundo, de acuerdo con Fortune. O Tata, que es una gran empresa que tiene más de 100 empresas y 2/3 partes de ellas están en manos de fundaciones caritativas, ¿no? Pero además de estas, pues hay un montón que hemos revisado en la literatura, como Patagonia, que ya no me puedo meter mucho porque no me queda tiempo, WL Gore, Panera, Costco, HCL, una información de sistemas, Bright Horizon, CATS, Toyota, Starbucks, en fin, Amazon, Harley Davidson, muchas empresas que hacen la diferencia también en todo esto. Y por supuesto tenemos algunas empresas locales, las de siempre, que tienen una gran tradición por responder pues al desarrollo de sus culturas vigorosas y de las sociedades en las que participan. Y cuando digo FEMSA, pues me refiero en esencia a todo el Grupo Industrial de Monterrey, Cemex, por supuesto, Tiendas del Sol, que me gustaría poder en algún otro momento platicarles algunas de las anécdotas que me ha tocado conocer de estas organizaciones, Acosta Verde, Proesa, Frisa, de Home Depot, Bimbo, pues compañías con una gran tradición de responsabilidad social. Ahora, yo quería antes de mover a la siguiente mencionarles algo. Me puse a hurgar ahí en la literatura algunas compañías que no conozco, pero solamente de estar viendo la información y cómo la presentan, dije, estas empresas tienen el potencial de ser empresas conscientes. Una de ellas se llama Lambi, no la conozco, pero habla de la integridad, espíritu y fe. Lo estoy tomando tal cual. Fe en Dios y respeto a las personas. Nos aceptamos como personas respetando nuestras diferencias en un ambiente de armonía y comunión con Dios. ¡Wow! Entonces, cuando vi todo esto, dije, sin duda, esta es una empresa que sería candidato a ser una empresa consciente. Luego vi otra empresa que se llama Qualfon, que es como una especie de call center, con todas las imágenes que uno puede tener alrededor de todo esto. Pero esta compañía en particular dice, medimos los resultados con más que solo estadísticas. Cuando ayudamos a desarrollar personas exitosas con vidas plenas, logramos nuestra misión. Wow, dije, esta empresa también es candidata y tampoco la conozco. Y hay una tercera, bueno, que tampoco la conozco, pero que me parece una compañía, pues, por demás interesante. Y aquí quisiera hacer una referencia previa. Recientemente conocí a una dama, se llama Patty, que trabaja para una organización social y estábamos comentando sobre tratar de coincidir a cierta hora y ella utilizó una frase que me impactó mucho, pero la verdad me dejó reflexionando tremendamente porque cuando estábamos hablando de vernos a cierta hora, en vez de usar la frase típica de decir es que ahora tengo que ir a trabajar o estoy trabajando, dijo, tengo que ir a servir, voy a ir a servir. Y esa parte de servir, dije, wow, qué interesante sería que en las empresas pudiéramos decir los líderes lo mismo. Vengo a servir, más que a trabajar, pues, ¿no? Por el sentido y la connotación negativa que a veces el solo vocablo de trabajo tiene en todos nosotros, ¿no? Bueno, me dejó muy impactado esa frase y luego la relaciono con la tercera empresa que les quería mencionar, que la utilicé ahorita en un principio, que tiene que ver justamente con Merco. Y Merco dice, somos felices sirviendo. Me llamó tanto pues la atención, la coincidencia, tampoco conozco esta organización, más que pues digamos a su dueño, que lo he invitado, como les dije, a participar con los alumnos, a hablar sobre el caso en cómo se han transformado.
Y finalmente, pues ya lo que es la integración de los stakeholders, empezamos con esto que alguna vez lo planteaba y que me fascina, de decir si un sistema productivo pone en peligro la dignidad de las personas o le impide la libre expresión de su iniciativa personal, tal sistema es injusto, aunque la riqueza productiva en él sea alta y se distribuya con equidad. Y uno podría pensar claramente que esto viene de Marx o de cualquier planteamiento así de izquierda, ¿no? En realidad es de Juan 23 y fue publicado en la cíclica Mater et Magistra en 1961. O sea, estamos hablando de 60 años, pues, desde que se empiezan a hacer estos planteamientos de lo que es la responsabilidad social. ¿Okay? Entonces, la integración de los stakeholders, pues, tiene que ver justamente con este enfoque de estar buscando ganar, en todos los casos, y el tratar de ver a toda la cadena, por llamarlo de alguna forma, a todos los stakeholders, pero además sin estar destruyendo recursos económicos, intelectuales, sociales, espirituales, culturales, físicos, éticos, emocionales o naturales. Estar generando dinero y ser muy pucho y todo cuando estás contaminando, pues a lo mejor no es la mejor manera, ¿verdad? Entonces, pensando pues en los jóvenes, cuando entramos a las organizaciones, y ya con esto me aproximo a cerrar con esto, si esta es la empresa, muchas veces entran personas de este tamaño, y vean ustedes la cara, una sonrisa, con ganas, con creatividad, con todo, y esta persona entra a la empresa y apenas entra y dicen, esto no se puede hacer, eso no se vale, y espérate, y vamos a checarlo, y la burocracia, y la jerarquía, y tienes una enfermedad que se llama juventud y eso se quita con el tiempo y no sé qué. Entonces, el día de mañana que la persona sale de la empresa, sale chiquita, habiendo perdido la capacidad de innovar y de pensar y de cuestionar y de todo. Y ese es el ciclo que típicamente seguimos en las organizaciones. Entonces, como que la gran pregunta es, si pasamos la mayor parte del tiempo en las empresas, ¿no deberían ser las empresas formadoras de hombres y mujeres, de tal forma que el ciclo sea el invertido? Que entren personas chiquitas a una empresa quizá, y como resultado de la experiencia de estar en la empresa salgan personas mucho más grandes, para nosotros o para la sociedad o para quien sea, pues. Ese es el sentido de esta última. Y cuando hablamos, claro, de igualdad laboral, estamos hablando de igualdad de oportunidades, de trato y de pago, no como algo que anda ahorita en las redes de casi estamos aprovechando el momento para, algunas veces, para lo que es la explotación laboral. Entonces, pues ya para cerrar, necesitamos, me quedé pensando en esto porque hace muchos años, cuando a mí me tocó trabajar en el grupo industrial, había un concepto de los recomendantes. Y los recomendantes eran personas que recomendaban a un joven para trabajar, por ejemplo, y se aseguraban que su comportamiento fuera el adecuado. Si esta persona empezaba a fallar, no le hablaban a recursos humanos para decirle algo, le hablaban al recomendante para decirle, tu recomendado está fallando, estírale las orejas. Y se convertían como en mentores. Todo eso existió, pues. Y la pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer nuevamente? Si ese es el temor de las empresas, el contratar jóvenes que no sabemos cómo van a reaccionar, bueno, pues una posibilidad es que entren con padrinos en el sentido de mentores, recomendantes, buddies, como quiera que les queramos llamar. Entonces, pues el planteamiento sería, ¿quieres ayudar a un estudiante? Pues órale, a buscar mentores que los puedan estar apoyando pues en las organizaciones. Y para cerrar, pues diría, el doctor Einstein, que pues siempre me ha llamado mucho la atención, dice que no podemos, los problemas significativos no los podemos resolver en el mismo nivel en el que fueron creados. Entonces necesitamos como enfoques distintos. Y me da mucho gusto que sean estas 4 organizaciones, la UDEM y el Monte de Piedad y NEO y ACNUR, que juntos estén analizando el fenómeno de diferentes perspectivas, más interdisciplinaridad, para poder ayudar en este caso pues a los jóvenes que lo requieren. Y con esto termino la presentación como empezamos, hablando del organismo. En este caso estamos hablando de otras organizaciones de la sociedad civil, NEO, que tiene una labor fantástica, al igual que ACNUR, la UDEM, Monte de Piedad. Ellos representan los organismos que pueden estar apoyando esto. Por acá en el entorno tenemos a los jóvenes que están requiriendo de una oportunidad, que alguien pues también pueda creer en ellos y tener esa capacidad de estar leyendo y de estar respondiendo a todo esto. Y con esto pues
terminamos 5 minutos después de lo que tenía pensado, pero pues agradezco mucho la oportunidad y su atención a estas reflexiones. Muchas gracias. Rogelio, muchísimas gracias por la presentación. Han estado surgiendo ahí varios comentarios en el sentido de que si les vamos a compartir la presentación, de que si les vamos a hacer llegar todo lo que has estado diciendo. Les comento rápidamente, sí les vamos a compartir la presentación, también les vamos a hacer llegar el video de todo el webinar, así como un breve resumen del webinar para aquellos que sabemos que a veces el tiempo no nos da para escuchar y leer todo lo que quisiéramos. Y bueno, dado que ya nos pasamos del tiempo unos 7 minutos, les pediría que si tienen alguna pregunta o algo que le quisieran hacer llegar a Rogelio, nos lo puedan mandar justamente allá al correo que les llegó ahí para la invitación precisamente de este webinar. Y con gusto se lo hacemos llegar a Rogelio. Y la siguiente semana recordarles que vamos a seguir con este ciclo de conferencias y justamente ahí se las podríamos estar respondiendo. Parte de lo que estamos buscando, como les mencionaba al principio, a través de este ejercicio que estamos haciendo, es justamente ir construyendo esta nueva realidad o esta nueva situación, este nuevo contexto al que nos enfrentamos, donde todos podamos caber, donde todos podamos crecer y justamente donde jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y empresas y universidades podamos contribuir a la creación de esta nueva sociedad. Agradecemos muchísimo, no tienes una idea cuánto, Rogelio, justamente todo el esfuerzo y todo lo que metiste en esta presentación. Yo creo que es una presentación que más allá de traer conceptos, trae sabiduría y eso es algo que agradecemos todos los que estamos y que tenemos la oportunidad de escucharte. Y bueno, nada más para despedirnos, o antes de despedirme, me gustaría recordarles que la próxima semana vamos a seguir con la presentación o con este ciclo de seminarios, donde justamente vamos a hablar de los retos de empleabilidad de los jóvenes en México, donde va a estar el doctor Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos, y la maestra Marta Herrera, justamente directora de Negocios de Responsabilidad Social de CEMEX y presidenta de Alianza NEO. Les vamos a estar haciendo llegar justamente esta información para que puedan estar participando y nos puedan estar llegando. Al finalizar la presentación o cuando se puedan salir de este webinar, les va a llegar una pequeña encuesta que está relacionado con justamente a los temas que Rogelio nos estuvo platicando y que tiene el interés de ir conociendo qué es lo que están haciendo al respecto. Rogelio, no sé si quieras terminar con algo, algún mensaje justamente para toda la gente que te está agradeciendo y que está felicitándote por la presentación y ahora sí que me sumo al agradecimiento por toda la sabiduría que nos diste. No, hombre, pues al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esto. Y por supuesto, las siguientes, no se pierdan las siguientes conferencias, van a ser mucho más prácticas, ya muy concretas sobre el tema que se está analizando. Esto fue un poco más teórico, No, pero bueno, gracias a todos. Hombre, muchísimas gracias, Rogelio. Me están preguntando que dónde pueden registrarse para las siguientes sesiones. Si ya dejaron sus datos para inscribirse, les va a estar llegando la invitación y entonces con base en eso ya ustedes nomás van a poder dar clic a la liga del Zoom de webinar para la próxima semana. Compártenlo a todos sus conocidos, familiares, primos y cuates para que puedan justamente conocer toda esta iniciativa y se puedan ir sensibilizando ante los retos a los que nos enfrentamos. Si no hay más, por nuestra parte, solamente agradecer a Rogelio y a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana con el doctor Miguel Sekeli y Marta Herrera González. Gusto en saludarlos. Hasta la próxima semana.